ha llegado el momento semanal de ir a Into the Films. Into the Films. Diego Rodríguez Noda, al frente también de la cuenta en Instagram, @IntoTheFilms. Diego, qué bueno que me has dicho que hoy vas a hablar de Soul. Bueno, que da la impresión de que ha sido sensación para muchas personas. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Sí, voy a hablar de Soul, esta película de Disney que se estrenó en Disney Plus. Su plan original era estrenarse en la gran pantalla, sin embargo, por todo el tema de la pandemia, debió hacerlo en la plataforma streaming de Disney, que, bueno, lo hemos hablado bastante en los últimos programas, creo, por supuesto, no era la estrategia esperada y su director Pete Docter dice que fue un golpe bajo admitir que iba a ocurrir de esta manera por la incertidumbre del panorama en cuanto a la pandemia, pero al mismo tiempo creo que puede ser positivo para la empresa que, digamos, existiese ese estreno exclusivo en la plataforma streaming, porque estoy seguro de que muchos suscriptores se añadieron al servicio solo para ver esta película. Bueno, es una película, Eduardo, que se estrenó el 25 de diciembre, que estoy seguro muchos conocen, muchos al menos han escuchado, porque se ha comentado bastante al respecto en redes sociales. Es una película que, por supuesto, pertenece al estudio de Pixar y que tiene a su primer protagonista afroamericano de todo el catálogo de películas de Pixar, que son, por supuesto, más de 20. Esto ya la convierte en una cinta bastante interesante y que apoya sumamente a la diversidad. Y por eso yo quería hablar, antes de, digamos, de entrar en Soul, en lo que trata como película, en quienes la producen, en quienes están detrás y, digamos, en los procesos de producción que tuvieron que ver con este film. Es interesante, Eduardo, recalcar que la película, como yo decía al principio, la dirige Pete Docter y Kemp Powers. Pero vamos a hablar primero de Pete Docter porque lo que ha ocurrido con él en los últimos años en Pixar es muy interesante. Recordemos que hasta 2017 el director creativo de Pixar desde sus inicios era John Lasseter. Bueno, John Lasseter, digamos, fue responsable de la primera película de Pixar, Toy Story, en 1995 y de los éxitos que ha tenido el estudio desde ese momento hasta la actualidad. Sin embargo, en el año 2017 ocurre un momento importante para el estudio cuando John Lasseter recibe acusaciones de abuso sexual por parte del equipo del estudio y por ende sale en unas condiciones bastante difíciles que por supuesto dejaron a Pixar en una posición bastante frágil y pasa Pete Docter, que es el director de esta película, así como de Monster Inc., como Intensamente, a ser el director creativo del estudio. Entonces, bueno, Soul pasa a ser una película importante en el canon de Pixar porque es una de las primeras que se hacen sin la supervisión de John Lasseter, que, como te decía, ha sido desde siempre una figura importante en la animación. Es una cinta que, además, comentaba anteriormente, está codirigida por Kemp Powers. Es el primer director afroamericano que está dirigiendo una película del canon de Pixar y es muy interesante, Eduardo, porque lo comentaba un poco la semana pasada en el programa. Hay una serie en Disney Plus que se llama Inside Pixar, dentro de Pixar, y en el primer capítulo Kemp Powers habla de su, digamos, papel dentro de la película. Él escribe y dirige. Cuando vemos sus créditos como director y guionista en sus datas, en su filmografía, digamos, es muy interesante encontrar que no tiene un gran historial dentro del cine. Su mayor crédito es escribir una obra que se llama Una noche en Miami, One Night in Miami, que tiene que ver mucho con, digamos, encuentro con sus raíces afroamericanas, porque tiene que ver con un encuentro ficticio, valga la redundancia, que tienen Muhammad Ali, Malcolm X y otros, digamos, representantes de los derechos civiles o de la lucha por los derechos civiles afroamericanos en una noche en un bar de Miami, que por cierto, eso se convirtió en película el año pasado y está siendo muy bien comentada. Pero bueno, este director yo creo pasa a ser una parte importante de la película, por supuesto, pero del estudio y de su historia en general, como te decía, porque es el primer afroamericano que dirige una cinta de Pixar. A mí una de las cosas que más me gusta de Soul, porque bueno, es la historia de Joe, un jazzista, un músico que cree saber muy agudamente cuál es el propósito de su vida, hasta que, digamos, esto no es spoiler, aunque parece, en los primeros minutos de película, es transportado fuera de su cuerpo
hasta un plano, digamos, más allá de la Tierra, y allí se encuentra en un largo camino para entender que quizás no tiene tanto control sobre lo que quiere, sobre lo que ama y sobre lo que vino a hacer en la Tierra. Es como un llamado más hacia la apertura, hacia el abrirse a las posibilidades, pero bueno, es una cinta que, como te decía también, cuenta con su primer protagonista afroamericano. Entonces creo que el mensaje es maravilloso, y la película, la animación, la fotografía, incluso el doblaje de voces, que en su versión original está a cargo de Jamie Foxx y Tina Fey, también es espectacular. Pero una de las cosas que más me gusta resaltar de esta película es su valor y su reconocimiento a la diversidad. Qué bonito, Diego. Eres apasionante del tema guión. El guión de esta película se nota que le ha fascinado a mucha gente, porque quizás por lo que acabas de decir, muchos nos podemos sentir reflejados en las inquietudes, en las aspiraciones y experiencias de su protagonista. ¿Crees que va a ser una película trascendente en el tiempo? Yo creo que sí, Eduardo. Creo que es una película que ha calado muchísimo, y al mismo tiempo no es una película como quizás otras del estudio que están sumamente asociadas al público infantil. Yo publicaba sobre esta película justamente después de su estreno, y muchas personas me comentaban en Instagram que, a pesar de que les había encantado, no consideraban que fuese una película infantil como quizás sí otras del estudio. Y yo estoy muy de acuerdo con esto. Creo que es una película que quizás pueden disfrutar niños, porque sobre todo hay una parte muy colorida y de mucha diversión a nivel de animación, pero sí creo que el mensaje profundo puede entenderlo mejor un adulto, y yo creo que cala profundamente en este tipo de público. Bueno, Diego, agradecido como siempre. Qué interesante el formato de tu segmento, que nos pasea por una mejor comprensión y en consecuencia un mayor interés por lo que ocurre en el cine y actualmente en tiempos de pandemia. Diego, recordémosles a la gente que te puede seguir a través de tu cuenta en Instagram, @intothefilms. Que tengas un gran día y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Eduardo. Feliz día y feliz semana para ti y para todos los que nos escuchan. Bueno, muchísimas gracias a Diego Rodríguez Noda, @intothefilms. Yo esta película no la he visto todavía, pero me llama la atención el eco que se le ha sentido en las reflexiones de vida de la gente. Por cierto, hay una broma muy común que hasta el propio Frank Quintero ha aupado, ha promovido, y es el gran parecido que pudiéramos asociar del protagonista de esta historia con nuestro querido Frank Quintero, ese gran músico venezolano. Además, el protagonista de esta película es jazzista, es músico como Frank. Bueno, amigos, ha sido otro día bonito, otra gran oportunidad de compartir con ustedes información y mucho análisis, porque siempre digo que debemos intentar entender aquello que creemos saber. Estamos en el día 305 de la cuarentena, y de manera consecutiva, desde que esto comenzó, hemos estado con ustedes, así como va a seguir ocurriendo. Será hasta mañana.